Número 7. Christopher Pulis. El 19 de noviembre de 2021, la policía de Sunrise, Florida, arrestó a un hombre llamado Sean Similin, acusado de agredir a personas en un negocio local. El sospechoso fue esposado, pero los oficiales tuvieron dificultades para ponerlo en el asiento trasero del automóvil patrulla. Fue en ese momento que el sargento Christopher Pulis, veterano de 21 años en la fuerza, llegó al lugar. Pulis, con un bote de gas pimienta en la mano, salió disparado de su vehículo y se dirigió directamente hacia Similin, quien finalmente accedió a entrar al automóvil mientras el sargento se acercaba rápidamente. A pesar de la recién encontrada cooperación del sospechoso, Pulis no cedió y posteriormente comenzó a regañar y amenazar al hombre. Repetidamente le decía a Similin que lo mirara a los ojos antes de afirmar que él no era el policía adecuado con quien jugar. El sospechoso parecía disfrutar de la agresividad del sargento y lo desafiaba diciendo: «Haz lo que tengas que hacer, hombre. ¿Vas a rociar gas pimienta? ¡Rocíame!». Mientras las amenazas profanas de Pulis continuaban, una oficial femenina corrió hacia él y tiró de su cinturón implorándole que se calmara. En ese momento, Pulis dirigió su ira hacia ella gritando: «¡No vuelvas a tocarme!», mientras extendía la mano para agarrarla del cuello. Con ambas manos sujetando firmemente el cuello de su colega, el oficial enfurecido la empujaba hacia atrás. Luego instruyó a todos en la escena para que apagaran sus cámaras corporales. Sin embargo, el estallido de Pulis hasta ese momento ya había sido grabado en su totalidad. Hablando con un medio de comunicación local después del incidente, el jefe de policía de Sunrise, Anthony Rosa, calificó el comportamiento de Pulis ese día como repugnante y poco profesional, afirmando que el video de la cámara corporal hablaba por sí mismo. En el verano de 2022 se anunció que el oficial deshonrado, quien ya había sido destituido de sus deberes de supervisión y estaba bajo investigación interna, enfrentaba cargos penales por agresión agravada, asalto y manipulación de pruebas. En noviembre siguiente, Pulis se jubiló de la fuerza policial en medio de sus continuos procesos legales. Número 6. Andrew Lowison. Dos agentes del departamento del sheriff del condado de Brevard, en Florida, vieron sus vidas y carreras arruinadas de forma irrevocable debido a una decisión increíblemente imprudente tomada el 4 de diciembre de 2022. Además de ser colegas, los agentes Andrew Lowison y Austin Walsh, ambos en sus primeros 20 años, eran mejores amigos y compañeros de piso. Mientras estaban fuera de servicio ese día, los dos estaban jugando videojuegos en su hogar en Palm Bay. Poco después, según informes, Lowison sacó su arma de fuego y apuntó en broma a Walsh. En ese momento, Lowison accionó el gatillo 2 veces, creyendo erróneamente que el arma no estaba cargada. Walsh resultó herido en la cabeza por la bala que se le disparó accidentalmente, y aunque su compañero de cuarto entró en pánico y llamó inmediatamente al 911, no hubo posibilidad de salvar su vida. El sheriff del condado expresó estar devastado al recibir noticias del incidente, recordando sus estrechas relaciones tanto con Walsh como con Lowison. Este último fue llevado a la cárcel del condado de Brevard bajo cargos de homicidio involuntario. Cooperó plenamente con la investigación y se mostró devastado por su imprudencia que cambió su vida. Después de pagar una fianza de casi $15,000, Lowison se mudó de nuevo con su madre mientras esperaba su próxima comparecencia ante el tribunal programada para abril de 2023. Mientras tanto, su empleo en el departamento del sheriff del condado de Brevard terminó. 5. Nathaniel Hendren. En enero de 2019, el oficial de policía Nathaniel Hendren de St. Louis y su compañero se encontraban en su casa en el sur de la ciudad, a pesar de que debían estar de servicio y patrullando en otro lugar. Se les unió Katie Alex, de 24 años, también oficial de St. Louis y veterana militar casada, quien estaba fuera de servicio en ese momento. Según informes posteriores, Hendren y Alex jugaron a la ruleta rusa de manera irresponsable utilizando un revólver. Hendren supuestamente vació el arma, luego colocó una sola bala en el tambor y lo hizo girar. Apuntó el arma lejos de él y apretó el gatillo sin ningún efecto. Luego Alex tomó el revólver, lo apuntó a Hendren y apretó el gatillo. Nuevamente, una vez más, no se disparó. Luego Hendren apuntó el arma a Alex y apretó el gatillo. Pero esta vez el arma se disparó. La bala impactó en el pecho de la joven y aunque los oficiales masculinos la llevaron rápidamente al hospital, posteriormente fue declarada muerta. Mientras estaba en el hospital, Hendren supuestamente le dijo a su supervisor que el tiroteo fue accidental y que él no quería hacerle daño a Alex porque estaba enamorado de ella y tenían una relación íntima. Además, indicó que estaban planeando mudarse juntos. Poco después del incidente, Hendren renunció a la fuerza policial. También enfrentó cargos penales por homicidio involuntario, a los cuales finalmente se declaró culpable. Como resultado, Hendren fue condenado a 7 años de prisión, una sentencia que la madre de Alex consideró demasiado indulgente. Al hablar con la prensa local, la mujer dijo: «Si dependiera de mí, debería haber recibido cadena perpetua».
En noviembre de 2022 a Hendren se le negó la libertad condicional, lo que lo obligó a cumplir toda su condena. Número 4. La pelea de Harmel. En junio de 2019 surgió un video alarmante en línea en el que se podía ver a dos agentes de policía de la ciudad de Nueva York peleando entre sí en la esquina de la calle 116 Oeste y la avenida Lenox en Harmel. En las imágenes se mostraban dos automóviles de patrulla, uno de ellos con las luces intermitentes estacionados a un lado de la calle. En un momento dado, un oficial uniformado salió del asiento del conductor de uno de los vehículos y empujó con fuerza a otro policía, lo que provocó un altercado. Mientras los colegas en conflicto continuaban forcejeando, uno de ellos presionó al otro contra un costado de uno de los vehículos todoterreno estacionados. Otros oficiales del New York Police Department intervinieron eventualmente para separar la pelea. El incidente provocó una revisión interna del departamento, aunque no está claro cómo se desarrolló la investigación y no se proporcionaron detalles sobre lo que había provocado la disputa al público en general. Número 3. Aaron Wright. El 8 de enero de 2019, 3 oficiales del Departamento de Policía de Lafayette, en Indiana, fueron enviados a una residencia local en busca de un fugitivo. Aunque el sospechoso no se encontraba en el hogar, el trío de oficiales que incluía a Lane Battle y su compañero Aaron Wright se encontraron con un perro grande y agresivo, lo que los llevó a retroceder hacia el exterior. Mientras lo hacían, Wright disparó accidentalmente su arma de servicio mientras seguía de cerca a Battle, alcanzándola en el hombro. En el metraje de la cámara corporal del incidente se mostró a Battle colapsando inmediatamente en el suelo mientras el tercer oficial se apresuraba a atenderla. Wright detuvo otro automóvil policial que estaba respondiendo a la escena y colocó a su compañera herida en el asiento trasero, pero posteriormente llegó una ambulancia para llevarla al hospital. Aunque no era visible en el video, el departamento reveló más tarde que Wright había sido atacado por el perro desde atrás, lo que supuestamente causó la descarga accidental de su arma de fuego. El jefe de policía de Lafayette afirmó que el incidente no fue resultado de un acto de negligencia, descuido o comportamiento imprudente, sino más bien de una desafortunada secuencia de circunstancias. Battle, que estaba a solo unos días de celebrar su tercer aniversario en el departamento, fue llevada al Franciscan Health Lafayette S en condición grave. En una actualización en las redes sociales publicada aproximadamente una semana después, se reveló que había sido dada de alta del hospital. También se informó que Wright no enfrentaría repercusiones disciplinarias por su papel en el accidente. Número 2. Stephen Green y Joseph Tyer. En las primeras horas del 25 de marzo de 2016, un grupo de oficiales del Departamento de Policía de Atlanta se congregó para cenar en el restaurante Rich Thomas en Buckhead al final de su turno nocturno. Según un comunicado posterior emitido por el portavoz del departamento, 2 de los oficiales identificados posteriormente como Stephen Green y Joseph Tyer comenzaron a bromear sobre quién ganaría una carrera a pie. A pesar del tema aparentemente trivial de la conversación, las tensiones entre los dos hombres finalmente aumentaron y Tyer amenazó con golpear a Green en la cara. Green inicialmente se sorprendió por la hostilidad de su colega, pero cuando Tyer emitió una segunda amenaza, los dos hombres se enfrentaron y finalmente tuvieron que ser separados por otros 2 oficiales presentes. En algún momento durante la pelea, Tyer supuestamente sacó su arma de servicio, pero no se realizaron disparos. Green, quien había sido oficial de policía de Atlanta durante 5 años, fue puesto en licencia administrativa después del incidente. Tyer, por su parte, también fue suspendido, pero posteriormente renunció a la fuerza policial 5 días después. Número 1. Ismael Tamayo. Un tiroteo en Studder Wells, una zona no incorporada a Apple Valley, California, fue reportado a las autoridades durante las primeras horas del 3 de mayo de 2020. Posteriormente, los agentes de la oficina del sheriff del condado de San Bernardino llegaron al lugar y encontraron a 3 agentes de policía de Los Ángeles fuera de servicio, uno de los cuales presentaba una herida de bala en la parte posterior del cuerpo. La víctima, Mark Mascareno, fue trasladada en helicóptero a un centro de traumatología cercano donde, según informes, se encontraba en condición estable. La investigación posterior reveló que el hombre había sido disparado por su colega Ismael Tamayo, de 44 años, mientras ellos y un supervisor fuera de servicio estaban disparando armas en un viaje de camping. Tamayo fue arrestado inicialmente por cargos de intento de asesinato, pero más tarde se declaró no culpable de un cargo grave de agresión con arma de fuego. Se le retiraron sus poderes policiales pendientes del resultado tanto de sus procesos penales como de una revisión administrativa interna. En abril de 2021, un artículo en el LA Times detalló ampliamente los problemas documentados de salud mental de Tamayo, que se dijo que desempeñaron un papel importante en el tiroteo.
El abogado del hombre afirmó que en el momento en el que disparó su arma contra Mascareno sufría de una disociación relacionada con el trastorno de estrés postraumático, lo que supuestamente le hizo volver a su entrenamiento militar, creyendo que se encontraba en un entorno de combate. El incidente también había sido precipitado por el consumo abundante de alcohol durante varias horas por parte del trío de agentes, lo que se citó como otro factor contribuyente. Una oficial de policía de 24 años, originaria del condado de DeKalb, Georgia, fue arrestada y acusada penalmente por publicar fotos íntimas de una colega en redes sociales. El caso salió a la luz tras la divulgación de un informe policial en enero de 2017. La oficial implicada fue identificada como Andrea Francischini, descrita como una conocida de la víctima, cuyo nombre no fue revelado. Según los investigadores, la víctima fue alertada de la publicación de las imágenes explícitas por amigos preocupados. Aún no está claro el motivo detrás de las acciones de Francischini, ya que al parecer había tenido interacciones amistosas con la víctima pocos días antes de la publicación de las fotos. Se cree que la joven oficial hackeó las cuentas en redes sociales de su colega para obtener las fotos de su teléfono. Tras publicar las imágenes para que todos las vieran, Francischini envió mensajes amenazantes a la víctima diciendo supuestamente «vas a aprender». Como resultado, fue detenida bajo los cargos de invasión de la privacidad por computadora, intrusión informática y transmisiones explícitas. Aunque inicialmente fue suspendida administrativamente, finalmente fue despedida de la policía, tras lo cual se mudó a Florida. Resurgió en los titulares nacionales en mayo de 2021 cuando fue acusada de infiltrarse en una escuela secundaria de Heilig y distribuir volantes con su nombre de usuario en Instagram a los estudiantes. El extraño incidente que la llevó nuevamente a la custodia policial fue un truco para aumentar su número de seguidores en redes sociales. Número 24. James Matt French. En la madrugada del 12 de marzo de 2023, la policía de Oklahoma City observó una SUV acelerando y zigzagueando por la avenida South May. Un oficial alcanzó el vehículo cuando este entró en una entrada privada en Southwest Grand Boulevard. En las imágenes de la cámara corporal del control de tráfico se identificó al conductor como James Matt French, a quien se le preguntó si había estado bebiendo. En lugar de responder, afirmó: «Soy capitán del departamento de policía». Informes posteriores confirmaron la afirmación de French, señalando que trabajaba en la Oficina de Investigaciones de Oklahoma. Al ser preguntado nuevamente si había bebido esa noche, el hombre dudó antes de señalar su pecho y pedir al oficial que apagara su cámara corporal en un tono de voz susurrante. El oficial se negó, declarando: «No voy a apagar mi cámara, debe ser una broma». Finalmente, French salió de su SUV no marcada propiedad de la ciudad y admitió haber bebido 3 o 4 cervezas durante una partida de póker esa noche. Luego el oficial preguntó al capitán ebrio si creía que debería estar conduciendo en este estado, a lo que French respondió: «No, pero solo venía de 4 cuadras más allá». Tras no pasar las pruebas de sobriedad, French insistió en que el oficial apagara su cámara, reiterando que era un capitán del departamento de policía. El oficial lo rechazó una y otra vez, diciendo finalmente: «Soy sargento, he jurado cumplir con la ley. No me importa si eres un pandillero o el presidente de los Estados Unidos». Finalmente, el capitán fue detenido y fichado en el centro de detención del condado de Oklahoma por conducir bajo la influencia del alcohol. French, de 55 años y 32 años de servicio en el departamento, fue suspendido administrativamente en espera de una investigación interna sobre su comportamiento. Número 23. Christopher Lofton. Tras el terrible tiroteo en la escuela primaria Rove en mayo de 2022, la oficial del sheriff del condado de Brazoria en Texas envió un equipo de 8 patrulleros y 2 despachadores a la ciudad de Uvalde para ayudar a las agencias locales. Uno de los oficiales asignados a este esfuerzo fue el subcomisario Christopher Lofton, un veterano de 2 años en la fuerza. El 2 de junio, pocos días después de llegar a Uvalde, Lofton al parecer se embriagó hasta el punto de ser un peligro para sí mismo y para los demás mientras estaba fuera de servicio en el alojamiento temporal de los oficiales. Fue inmediatamente retirado de su asignación y arrestado por intoxicación pública. Tras violar múltiples políticas del departamento, Lofton fue rápidamente despedido de su puesto en la oficina del sheriff del condado de Brazoria. Número 22. Emily García. Poco antes de las 4:30 de la mañana del 3 de agosto de 2022, la policía de Miami fue llamada a la casa de la pareja de una oficial de policía del sur de Florida por un informe de disturbios domésticos.
La cabo de policía del Portal Emily García y su novio, también identificado como oficial de la policía, habían regresado a casa después de una noche en Flanagan's Seafood Bar and Grill, donde consumieron varias bebidas alcohólicas. Posteriormente se fueron a dormir, pero el novio despertó más tarde con García golpeándolo y mordiéndole el pecho. Él la apartó, causándole una contusión en su labio superior. Cuando llegaron los agentes, García fue detenida bajo cargos de agresión simple. El jefe de policía de El Portal confirmó posteriormente que el incidente ocurrió mientras la cabo estaba fuera de servicio. Fue suspendida de sus funciones policiales con sueldo mientras se realizaba una investigación oficial. El novio de García le dijo a un juez que no le temía y que no quería que se le impusiera una orden de restricción. Finalmente, se impuso una orden modificada permitiendo a García tener contacto con su pareja siempre que no fuera físicamente amenazante. Número 21. Brian Tejera. En la madrugada del 24 de agosto de 2021, oficiales de la policía uniformados estaban estacionados en el lote ubicado en el 501 South Pinellas Avenue en Tarpon Spring, Florida. Poco después de la 1 de la mañana, un vehículo ingresó al estacionamiento y se detuvo cerca de uno de los oficiales. El conductor, identificado como Brian Tejera, de 37 años, mostraba un comportamiento extraño y hacía declaraciones descritas como inusuales y erráticas. Uno de los oficiales presentes informó más tarde que creyó escuchar el sonido de la manipulación de la corredera de una pistola semiautomática. Al ser confrontado, Tejera salió voluntariamente de su vehículo para hablar con los policías, quienes confirmaron que había una pistola dentro del coche y que se había retirado un cargador. Durante la conversación con Tejera, se reveló que era un oficial de policía de Clearwater y que estaba fuera de servicio. Se llamó a un supervisor de patrulla al lugar, donde se determinó que el hombre estaba bajo la influencia del alcohol. En algún momento, Tejera supuestamente se volvió agresivo hacia los oficiales, pero fue arrestado sin uso de fuerza. Número 20. Courtney Brown y Christy Wilson. El 7 de abril de 2018, en la ciudad de Russell, Georgia, Sarah Webb, una mujer que iba tarde a su trabajo en un salón de uñas, fue detenida por presuntamente exceder el límite de velocidad. Las oficiales que realizaron la detención, identificadas como Courtney Brown y Christy Wilson, parecían no preocuparse de la presencia de sus cámaras corporales y procedieron a bromear sobre el destino de la conductora. En el video de la interacción se puede escuchar a la oficial Brown admitiendo que no tenía equipo para detectar la velocidad antes de sacar su teléfono y abrir una aplicación para lanzar una moneda virtual. La oficial Wilson sugirió que si la moneda caía en cara, arrestarían a Webb a pesar de no tener pruebas de que hubiera infringido la ley. Si caía en cruz, la dejarían ir. Aunque la moneda cayó en cruz, Brown y Wilson decidieron realizar el arresto ilegal de todos modos, haciendo una referencia humorística a Michael Jordan y su número 23, que es el código policial para arresto. Webb estaba llorosa mientras las oficiales la esposaban y la metían en el patrullero. Pasaron un par de meses antes de que el arresto ilegal basado en el lanzamiento de una moneda saliera a la luz. Webb revelaría más tarde que no sabía nada sobre la situación hasta que un medio local se puso en contacto con ella con las imágenes de la cámara corporal 3 semanas antes de su cita en la corte. En julio de 2018 se retiraron los cargos por exceso de velocidad contra la mujer y el jefe de policía de Russell emitió una carta reprendiendo las acciones de las oficiales y notificando al público sobre su despido. El jefe indicó que Brown y Wilson habían violado 2 políticas de recursos humanos del departamento al no desempeñarse en un nivel aceptable. Número 19. Denise Sfoglia. En las primeras horas del 6 de mayo de 2022, se desató una pelea en el Spectrum Lounge en Baltimore Avenue, Batesville, Maryland. Alrededor de las 2:30 de la mañana, una acalorada discusión entre 2 mujeres por un pasaporte perdido llevó a la intervención de un guardia de seguridad del bar, identificado más tarde como Mohamed Sesai. Después de que éste intentara detener a una de las mujeres que estaba causando daños en el lounge, su novio intervino. Denise Sfoglia, un oficial de policía de D.C. que estaba fuera de servicio, puso a Sesai en una llave de estrangulamiento y amenazó su vida apuntándole con un arma de fuego al torso. Sesai indicó que no podía respirar y comenzó a grabar el altercado. En el video resultante se mostraba a Sfoglia con una placa de policía colgando de su cuello y un arma en la mano mientras continuaba increpando al guardia de seguridad.
La policía del condado de Prince George respondió a la escena donde Sfoglia fue arrestado bajo cargos de asalto en primer y segundo grado, así como uso de un arma de fuego en un crimen violento. La Glock emitida por el departamento supuestamente contenía 15 balas en el cargador y una en la recámara. La siguiente semana, Sfoglia fue puesto en estado de sin contacto, mientras que el jefe de policía de DC recomendó que se le suspendiera definitivamente. Número 18. Adam Baker. En abril de 2023, un oficial del Departamento de Policía de Abilene, en Texas, fue arrestado por presionar a una adolescente para que consumiera un comestible con THC mientras estaba fuera de servicio. Fue identificado como Adam Baker, quien supuestamente había dado a la niñera de su hijo 2 pedazos de chocolate que contenían la sustancia psicoactiva. La adolescente no identificada informó más tarde a las autoridades que se sintió presionada por Baker para consumir uno de los comestibles, pero guardó el segundo. Los investigadores pidieron analizar el chocolate y confirmaron la presencia de THC. El oficial se entregó voluntariamente en la oficina del sheriff del condado de Jones y renunció a la fuerza policial. Número 17. Christina West. En julio de 2022, una exoficial de correccionales de Florida fue arrestada por dirigir una red ilícita de tráfico de drogas. El subdirector de la oficina del sheriff del condado de Volusia reveló que la sospechosa residente en Dillon, Christina West, había trabajado previamente en el sistema penitenciario de Florida durante 12 años, pero fue descubierta por una operación de tráfico de drogas similar y terminó pasando aproximadamente 6 meses en prisión. Tras su liberación, el tráfico de drogas se reanudó. En marzo de 2021 se inició una investigación multijurisdiccional sobre la red de drogas liderada por West y abastecida por Richard Maurice Campbell, de 26 años. Se informó que la operación a gran escala fue responsable de contrabandear 24 libras de metanfetamina pura desde México a Estados Unidos. El subdirector señaló que esas 24 libras puras podrían equivaler a entre 80 y 100 libras una vez diluidas para su gran distribución a nivel callejero. Se ejecutó una orden de registro en la residencia de West, donde las autoridades incautaron 1.4 libras de metanfetamina, 348 gramos de cocaína y 11 pastillas de hidrocodona. Uno de los cómplices de la exoficial, Andrea Eilen-Dunmire, de 34 años, también fue detenida. Ya estaba siendo investigada activamente tras la muerte de su hijo, quien ingirió una dosis letal de metanfetamina en diciembre de 2021. Número 16. Michael Martínez. La policía de Phoenix entrevistó a uno de sus propios oficiales, identificado como Michael Martínez, en relación con la solicitud de los servicios de un escort en octubre de 2022. El oficial de 30 años fue arrestado la mañana del 16, exactamente un mes después de que los investigadores dijeran que se vio con una mujer que había encontrado en un sitio web, así como con una amiga de esta. En el teléfono de Martínez se encontraron mensajes en los que él y una de las mujeres mantenían discusiones detalladas sobre varios actos íntimos. Durante la entrevista, el oficial admitió haber pagado $100 a la escort del día en cuestión antes de tener relaciones sexuales con su amiga. Según documentos judiciales, Martínez intentó minimizar la gravedad de sus acciones, alegando que el encuentro no violaba realmente ninguna ley sobre intimidad comercial. Sus colegas en el Departamento de Policía de Phoenix no compartían su punto de vista sobre la situación. Fue arrestado e inicialmente confinado a su casa. Sin embargo, a los pocos días, Martínez renunció al departamento. Número 15. Angeli Ponsetti y Gregory Empley. En octubre de 2016, un hombre acompañado de su novia irrumpió en la casa de su exesposa en Avery, Texas, llevándose varios objetos, incluyendo su certificado de matrimonio, 3 certificados de nacimiento y 4 tarjetas del Seguro Social. El sospechoso involucrado era el sargento de la policía de Dallas, Gregory Empley Jr., quien estaba en medio de una disputa contenciosa relacionada con el divorcio con su expareja, Anna. Tras su separación, la mujer alegó que Empley había empezado a publicar mensajes ominosos y aterradores en las redes sociales y había comprado un cuchillo de bolsillo que envió a su casa. La noche del robo, Empley contó con la ayuda de una de sus colegas del Departamento de Policía de Dallas, una oficial de tercer año llamada Angeli Ponsetti. Aunque la situación se mantuvo sin más desarrollos durante varios meses, tanto Empley como Ponsetti finalmente se entregaron a la policía en abril de 2017 después de que se emitieran órdenes de arresto contra ellos. A Ponsetti se le imputó un cargo de robo en una vivienda, mientras que a Empley se le imputó un cargo de acoso. Número 14. Joseph Reid Copeland.
El 6 de septiembre de 2022, un oficial del Departamento de Policía de Denham Springs, en Luisiana, fue arrestado en Texas por una orden de arresto pendiente por delitos contra un menor. Joseph Reid Copeland, de 30 años, fue ingresado en la cárcel de Irving antes de ser extraditado a Livingston, París, para enfrentar cargos por conocimiento carnal de un menor y malversación en el cargo. Se abrió una investigación interna sobre Copeland después de que la oficina del sheriff de Livingston, París, recibiera una denuncia de un informante obligatorio sobre una relación inapropiada que mantenía con un menor. Las autoridades descubrieron que el oficial se había encontrado con la víctima en un estacionamiento y también se había comunicado con ella a través de Snapchat e Instagram. Copeland renunció a la fuerza tras el inicio de la investigación y posteriormente viajó a Texas. Cuando se emitió la orden de arresto, fue localizado por la Fuerza de Tarea de Fugitivos de la Policía Estatal de Luisiana y la Unidad de Fugitivos del Departamento de Policía de Irving. En enero de 2023, Copeland se declaró culpable de sus crímenes y recibió 2 sentencias de prisión suspendidas. También fue puesto en libertad condicional por 3 años y se le ordenó registrarse como delincuente durante 15 años. Número 13. Joshua Carlton. Un oficial del Departamento de Policía de Chillicothe, en Missouri, fue arrestado por la patrulla de carreteras en el condado de Livingston la noche del 26 de agosto de 2022. Los registros policiales indicaron que Joshua Carlton, de 24 años, tenía una orden de arresto por un delito grave en relación con un altercado con su pareja con quien convivía. Se le acusó de golpear a la mujer cuya identidad no fue revelada con el puño cerrado durante una discusión en su residencia. Carlton fue ingresado en el centro de detención del condado de Grundy bajo cargos de asalto doméstico de tercer grado antes de ser liberado bajo su propia responsabilidad. Se le ordenó no tener ningún contacto con la víctima ni poseer armas de fuego mientras el caso estuviera pendiente. Los registros mostraron que Charlotte había estado entre los 25 graduados de la Academia de Policía de Central Missouri en Warrenburg en junio de 2021. Número 12. Marisela Cabello. Alrededor de la 1:30 de la mañana del 20 de agosto de 2021, la Policía de Carreteras del Estado de Carolina del Norte inició una parada de tráfico cerca del centro de Raleigh en la intersección de Peace Street y Capitol Boulevard. El coche que fue detenido era conducido por Marisela Cabello, una oficial del Departamento de Policía de Wilson. En ese momento, la joven de 26 años estaba fuera de servicio y conducía su vehículo personal. Cabello estaba intoxicada y como resultado fue arrestada bajo cargos de conducir bajo la influencia del alcohol. Un comunicado de prensa reveló que la joven había sido oficial de policía durante aproximadamente 1 año y estaba asignada a la división de patrullas cuando ocurrió su arresto. Número 11. Diany Ferreira. Los primeros respondientes en St. Cloud, Florida, fueron enviados a la casa de un hombre que falleció tras una emergencia médica el 3 de abril de 2023. Mientras los paramédicos evaluaban al hombre, una oficial de policía que había acudido a la escena se apoderó de su tarjeta de crédito. Diany Ferreira, de 25 años, al parecer tomó fotos de la tarjeta e ingresó información en una aplicación móvil con la intención de usarla de forma remota, lo que comenzó a hacer al día siguiente. Ferreira cargó aproximadamente $450 en la tarjeta del difunto, todo durante sus días libres. El dinero fue utilizado para gastos como gasolina y comida, pero también para reservar una habitación en un hotel y comprar extensiones de pestañas. Intentó cargar la tarjeta 2 veces después de que ya había sido cancelada por la viuda del hombre, quien reportó la actividad sospechosa de la tarjeta a las autoridades. Tras iniciar una investigación, Ferreira admitió sus fechorías y fue inmediatamente puesta en licencia administrativa sin sueldo. Posteriormente renunció a su puesto en el Departamento de Policía de St. Cloud, donde había trabajado durante unos 11 meses. A principios de mayo de 2023, la exoficial fue arrestada y llevada a custodia con sus propias esposas. Se le imputaron cargos por robo de información de tarjeta de crédito y uso fraudulento de una tarjeta de crédito por más de $200. Número 10. Yakaira Stringer. Yakaira Stringer, de 25 años, no se presentó a su trabajo como oficial en el Departamento de Policía de Delray Beach, en Florida, durante 21 días entre marzo de 2020 y agosto de 2021, alegando cada vez que estaba de licencia militar. Se informa que Stringer ganó $6,553.44 en salarios durante sus 3 semanas de licencia.
Sin embargo, como descubrieron los investigadores internos en marzo de 2022, la joven oficial no había asistido realmente a ningún entrenamiento militar en ninguna de las fechas en que estuvo ausente durante ese periodo. Los detectives entrevistaron al sargento de pelotón de la Reserva del Ejército de Stringer, quien dijo que se le habían emitido múltiples formas de consejería para el desarrollo, indicando que no había asistido a la asamblea de batalla o al entrenamiento anual en los días en cuestión. En cada una de sus ausencias, la joven había alegado estar enferma o no proporcionó ninguna excusa. Su reiterada ausencia finalmente llevó a la separación involuntaria de la Reserva del Ejército de Estados Unidos. Stringer falsificó las hojas de asistencia en el departamento de policía para mantener la farsa de que estaba con su unidad de reserva. Cuando se descubrieron sus mentiras, se emitió una orden de arresto en su contra. Se entregó a la cárcel del condado de Palm Beach bajo cargos de mala conducta oficial y robo mayor. Número 9. Cristian Gallegos. La policía de Little Rock, Arkansas, fue llamada a una casa en el bloque 6500 de Brookview Drive durante las primeras horas en la mañana del 25 de septiembre de 2022. Los oficiales que respondieron encontraron a uno de los suyos, Cristian Gallegos, de 29 años, quien había estado en la fuerza durante 3 años. Gallegos supuestamente estuvo involucrado en un violento altercado con su pareja, lo que llevó a su arresto bajo cargos de agresión doméstica de tercer grado. Familiares informaron a las autoridades que el hombre había golpeado a la víctima femenina durante el incidente. Gallegos fue interrogado en la División de Crímenes Mayores del Departamento de Policía antes de ser ingresado en el centro de detención del condado de Pulaski. La situación aún estaba siendo investigada por la División de Normas Profesionales del Departamento de Policía de Little Rock. Mientras tanto, a Gallegos se le suspendió de su deber. Número 8. Zachary Wester. En el verano de 2018, la oficina del sheriff del condado de Jackson, Florida, solicitó una investigación interna sobre uno de sus propios agentes, Zachary Wester, quien entonces rondaba la mitad de sus 20 años. Las autoridades descubrieron que entre 2016 y 2018, Wester había establecido una rutina peligrosa. Detenía a los conductores por infracciones menores de tráfico solo para luego colocar sustancias ilegales en sus vehículos y arrestarlos bajo cargos falsos de drogas. Durante la investigación, que acumuló más de 1,400 horas de trabajo, se analizaron más de 100 casos relacionados con Wester. En su patrulla se encontraron 42 objetos relacionados con drogas, incluyendo porciones separadas de metanfetamina y marihuana. Las grabaciones de la cámara corporal mostraban a Wester con bolsas de sustancias ilegales justo antes de inspeccionar los vehículos de los conductores. Este escándalo llevó a la anulación de casi 120 casos criminales en los que Wester había intervenido. Finalmente fue arrestado y enfrentó cargos que incluían asociación ilícita, conducta oficial inapropiada y posesión de sustancias controladas. A pesar de los intentos de su familia y amigos por mostrarlo como un hombre bondadoso y activo en la comunidad, el juez James Goodman le sentenció a 12 años y medio de prisión. En octubre de 2022, el caso volvió a captar la atención pública cuando 33 de sus víctimas llegaron a un acuerdo en sus demandas federales contra el ex oficial. Número 7. Roger Golubski. En septiembre de 2022, Roger Golubski, un ex detective de la policía de Kansas City, enfrentó consecuencias legales por asaltos cometidos 2 décadas atrás mientras estaba en servicio. Golubski fue acusado de 6 cargos federales por violación de derechos civiles, derivados de una investigación sobre acusaciones graves presentadas durante un juicio en el que se le implicaba en la incriminación falsa de un hombre en un caso de asesinato. En 2017, Lamont McTire fue liberado tras pasar 23 años en prisión por un doble homicidio que no cometió, alegando que Golubski lo había incriminado falsamente a cambio de sobornos de narcotraficantes. Aunque McTire recibió una indemnización de $12.5 millones, los problemas legales de Golubski recién comenzaban. 2 mujeres testificaron haber sido víctimas de abusos prolongados por parte de Golubski, con una de ellas alegando que Golubski era el único posible responsable de su embarazo y posterior aborto espontáneo en su adolescencia. Golubski fue arrestado en su hogar en Edwardsville el 15 de septiembre de 2022 y la investigación continúa en desarrollo. Número 6. Julie Stenke. En noviembre de 2021, la oficial Julie Stenke, veterana de 20 años del Departamento de Policía de Aurora, Colorado, se vio envuelta en un altercado físico con su pareja en su hogar en Denver en medio de un proceso de divorcio.
Pocos días después fue arrestada nuevamente por violar una orden de restricción que exigía la presencia de otros oficiales de la ley para que ella pudiera regresar a la residencia. Aunque los cargos de violencia doméstica fueron desestimados, fue llevada a juicio por violar la orden de restricción en noviembre de 2022, resultando en una condena que incluía 1 año de libertad condicional supervisada y la prohibición de poseer armas de fuego. Tras trabajar en un rol no ejecutivo dentro del departamento, Stanky recibió una notificación de despido en mayo de 2023, pero optó por renunciar antes de ser oficialmente despedida. Número 5. Kwaku Riley Agyapong. En las primeras horas del año nuevo 2023, una brutal confrontación sacudió una residencia en Burlington Avenue, condado de Gaston, Carolina del Norte. Según un comunicado de prensa de la localidad de Ranlo, el oficial de policía Kwaku Riley Agyapong resultó gravemente herido con múltiples puñaladas durante una disputa doméstica con Juan Nikeli Ávalo, de 33 años, quien fue posteriormente abatido por Agyapong, que se encontraba fuera de servicio en ese momento. La policía del condado de Gaston tomó las riendas de la investigación, emitiendo una orden de arresto contra Agyapong, de 34 años. Tras ser atendido en el Caramount Health de Gastonia, fue trasladado a la cárcel del condado bajo cargos de asesinato. Agyapong, que había servido previamente en el departamento de policía de Gastonia hasta su renuncia en abril de 2022, fue despedido de su puesto en el departamento de policía de Ranlo. La Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte desveló una red de tensiones y conflictos previos entre Agyapong y Ávalo, incluyendo mensajes de texto entre Agyapong y la esposa de Ávalo, lo que culminó en la fatal confrontación. A medida que el caso avanzaba, las transcripciones de las llamadas al 911 revelaban detalles contradictorios sobre el incidente, aumentando la tensión y la expectación en torno al juicio pendiente de Agyapong. Número 4. Christopher Palland. La noche del 21 de julio de 2022, Christopher Palland, un recién incorporado miembro del Departamento de Policía de Vevay, Indiana, llegó a su lugar de trabajo despidiendo un fuerte olor a alcohol. A pesar de que su compañero de turno no notó el olor, sí mencionó que Palland tenía los ojos vidriosos, lo que llevó a una investigación inmediata. El jefe de policía David Wall fue notificado y Palland fue sometido a una prueba de alcoholemia portátil en la que registró un 0.084%, ligeramente por encima del límite legal del estado. Aunque Palland alegó que había consumido alcohol la noche anterior y no después de la medianoche, fue arrestado y suspendido de su puesto. Enfrentándose a cargos graves, su carrera en la fuerza policial llegó a un abrupto final. Número 3. Zachary Tyler Bowen. Cerca de las 6:30 p.m. del 17 de marzo de 2019, una pareja que viajaba por la carretera interestatal 695 en Maryland se vio envuelta en un incidente de furia al volante, cuando un Volkswagen Jetta se les emparejó y su conductor, aparentemente ofendido por un cambio de carril, les apuntó con una pistola. La pareja logró proporcionar una descripción detallada del conductor, lo que permitió a las autoridades identificarlo como Zachary Tyler Bowen, un policía estatal de Maryland que estaba fuera de servicio en ese momento. Bowen fue arrestado en su residencia en Reisterstown, enfrentando múltiples cargos que incluían asalto en primer y segundo grado y uso de un arma de fuego en la comisión de un crimen violento. Tras su arresto, fue suspendido sin sueldo por la Policía Estatal de Maryland, poniendo en pausa una carrera que había comenzado en enero de 2012 y que lo había llevado a formar parte de la División de Seguridad Automotriz. Número 2. Darius Harold Morris. En la mañana del 19 de febrero de 2020, las autoridades de Shreveport, Luisiana, fueron alertadas sobre un tiroteo en la cuadra 9100 de Business Lane. Al llegar al lugar alrededor de las 5 a.m., encontraron a Reginan Jones, de 27 años, con una herida de bala en la pierna. Aunque no ponía en riesgo su vida, fue trasladado rápidamente a un hospital cercano para recibir tratamiento. Cerca de 5 horas después, la policía detuvo a un sospechoso, Darius Harold Morris, un oficial de patrulla de Shreveport. La investigación reveló que Morris y Jones habían tenido una disputa relacionada con una mujer, lo que desencadenó el tiroteo. Se supo que tras una discusión en la dirección mencionada, Morris supuestamente se retiró para luego volver armado, instando a Jones a salir. Cuando Jones, que estaba desarmado, se acercó, Morris le disparó en la pierna y huyó del lugar. Morris fue posteriormente acusado de intento de asesinato en segundo grado,
Aunque fue liberado en enero de 2021, los detalles de su caso permanecen inciertos. Número 1. Daniel Holtzclaw. En las primeras horas del 18 de junio de 2014, el oficial Daniel Holtzclaw del Departamento de Policía de Oklahoma City detuvo a Janelle Ligons, una mujer de 57 años en una zona al noreste de la ciudad. Ligons testificaría más tarde que Holtzclaw la asaltó durante la parada, obligándola a realizar actos íntimos contra su voluntad. Aterrorizada, imploró por su libertad y una vez liberada denunció de inmediato el incidente. Las investigaciones posteriores revelaron que Holtzclaw, que estaba fuera de servicio en ese momento, no había seguido los procedimientos estándar de la policía durante la parada. Al día siguiente fue interrogado intensamente por 2 detectives que no creían su versión de los hechos. Lo que siguió fue una investigación de 2 meses que trajo a la luz una serie de abusos sistemáticos perpetrados por Holtzclaw, principalmente contra mujeres afroamericanas de bajos recursos y con antecedentes penales. Ligons, que no encajaba en el patrón habitual de sus víctimas, se convirtió en la clave para desenmascarar la serie de crímenes de Holtzclaw. A pesar de declararse inocente, fue condenado por 18 de los 36 cargos en su contra, recibiendo una sentencia de 263 años de prisión en enero de 2016. Número 7. Christopher Puleis. Un oficial de policía del sur de Florida enfrentó 4 cargos criminales en 2022 como resultado de un incidente registrado en una cámara corporal en el que agarró a otro oficial por la garganta. El 19 de noviembre de 2021, las fuerzas del orden de Sunrise habían detenido a un sospechoso por un delito violento y lo habían colocado en la parte trasera de un vehículo de policía. El sargento Christopher Puleis comenzó a gritarle al hombre esposado mientras apuntaba con un bote de gas pimienta hacia él. Una oficial no identificada sintió que sus acciones eran innecesariamente agresivas. Se acercó a Puleis por detrás y lo sujetó por el cinturón en lo que se interpretó como un intento de calmar la situación. El sargento se dio la vuelta, la agarró por la garganta y la empujó contra otro vehículo policial, advirtiéndole que no lo tocara. Luego la soltó, se dirigió a los otros oficiales en la escena y les ordenó que apagaran sus cámaras corporales. Puleis, un veterano de 21 años en el departamento, fue asignado a tareas administrativas 5 días después del incidente y luego suspendido mientras se realizaba una investigación sobre su conducta. Posteriormente fue acusado de agresión agravada a un oficial de policía, manipulación de pruebas y agresión simple a un civil. Puleis se declaró no culpable de todos los cargos durante una audiencia en julio de 2022, con su siguiente comparecencia en la corte programada para el otoño de ese año. Número 6. Eric Kelly. Según una investigación de asuntos internos, un detective de homicidios del Departamento de Policía de Memphis comenzó una relación romántica con una mujer a quien había arrestado en relación con un asesinato en 2018. Bride Stanford, a quien los documentos identificaron como miembro de una pandilla, había sido acusada por el oficial Eric Kelly de ser cómplice después del hecho en el asesinato en primer grado de un hombre llamado Robert Glyden en 2017. Ella más tarde le dijo a los investigadores que el policía, quien la había arrestado en abril de 2018, había dejado en claro sus intenciones desde el principio. Durante un interrogatorio, Kelly supuestamente le preguntó a Stanford si era una escort o una bailarina exótica. Le dio su tarjeta y le dijo que lo llamara. Unos meses después comenzaron una relación, aproximadamente al mismo tiempo en que Kelly fue ascendido a teniente. Tenía 2 casas diferentes y le dio a Stanford las llaves de su propiedad en Midtown, donde pasaba la mayor parte del tiempo, ya que Kelly también tenía una novia en ese momento. Mientras estaba en su casa, Stanford tenía acceso a sus armas y se tomó fotos con ellas y luego se publicaron en línea. Kelly la ayudó a conseguir un trabajo como bailarina exótica y le envió dinero para los trajes que necesitaba en el trabajo. Se informó que la mujer usó parte del dinero para comprar marihuana. Kelly también utilizó fondos de la ciudad para llevarla en un viaje de investigación fuera de la ciudad a Alabama, donde estaban investigando otro caso de asesinato. Kelly aseguró su pensión al retirarse abruptamente de la fuerza en noviembre de 2019. Al año siguiente, el escándalo se hizo público y el hombre de 50 años enfrentó múltiples cargos de mala conducta oficial. Admitió haber tenido una relación íntima con Stanford, pero la investigación determinó que no había utilizado su posición para influir en su caso en curso.
Para evitar la prisión, Kelly finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad en 2021, admitiendo un cargo de mala conducta menor y acordó no regresar nunca más a la aplicación de la ley. Número 5. Shelby Coniglio. La ley de San Petersburg, Florida, realizó una parada de tráfico en las primeras horas del 17 de mayo de 2022. Identificaron al conductor como Shelby Coniglio, de 26 años, quien era su oficial del Pinellas County Sheriff's Office. Coniglio mostró signos de embriaguez que incluían habla entrecortada, ojos enrojecidos y dificultad para mantenerse de pie. Los oficiales descubrieron que su nivel de alcohol en sangre estaba entre 0.206 y 0.291, mientras que el límite legal en el estado era de 0.08. Fue acusada de conducir bajo los efectos del alcohol y llevada a la cárcel del condado de Pinellas sin incidentes. Había estado trabajando para la oficina del sheriff desde 2018 y formaba parte de su departamento de operaciones de patrulla, pero fue despedida inmediatamente después de su arresto. Número 4. Jason DePrima. En el otoño de 2022, Jason DePrima, el subjefe del departamento de policía de Casterville en Georgia, visitaba Orlando, Florida, para asistir al seminario anual de la Asociación Americana de Polígrafos. No llevó su propio vehículo, sino uno asignado a la unidad encubierta del departamento. Al llegar a su destino, el oficial DePrima, de 45 años, contactó a una escort que encontró en un anuncio y acordó pagar $120 por un servicio completo de media hora. Antes de la conversación, había sido estafado por $200 por otra supuesta escort. Ella le pidió una foto de una tarjeta de Cash App como prueba de su capacidad para pagarle, pero luego utilizó la información que proporcionó para tomar su dinero. Sin embargo, el segundo intento de DePrima de solicitar servicios de escort terminaría mucho peor. El encuentro tuvo lugar no revelado. El oficial de policía llevó $180 más de lo que se le pedía, además de un paquete de White Claw Hard Seltzer que le dio a su cita ilícita. Sin que DePrima lo supiera, la oficina del sheriff del condado de Polk estaba en medio de una operación encubierta de una semana llamada Operation Fall Halt 2. Una investigación encubierta destinada a encontrar y rescatar a víctimas de tráfico humano. La mujer a la que creía que era una escort en realidad era una detective encubierta. DePrima fue arrestado por solicitar servicios de escort y fue uno de los 160 detenidos durante la operación. DePrima, graduado de la Academia del FBI, era un oficial respetado en su comunidad y había estado en el departamento de policía de Casterville durante casi 3 décadas. Número 3. Jeffrey Wharton. En 2020, el oficial de policía de Nuevo México, Jeffrey Wharton, del Departamento de Policía de Albuquerque, perpetró un brutal ataque contra su novia. Parte del asalto, que fue capturado por la cámara Ring en la residencia de la pareja en Río Rancho, mostraba a Wharton poniendo a la mujer en una llave de estrangulamiento y arrastrándola a su casa. Tuvo que ser hospitalizada después de ser golpeada tan gravemente que sufrió una hemorragia cerebral y múltiples lesiones faciales. Cuando Wharton se presentó para su turno el 22 de febrero, otros oficiales le informaron que tenían una orden de arresto por violencia doméstica en su contra. Antes de arrestarlo en un incidente registrado en una cámara corporal, una oficial mujer le quitó su arma de servicio, cinturón y equipo, lo que los medios interpretaron como el departamento resaltado de la vergüenza. Era lo que Wharton se había convertido para la fuerza. Su uniforme fue cortado de su cuerpo con tijeras mientras estaba esposado. Luego fue llevado a la cárcel, donde pasaría los siguientes 6 meses mientras se desarrollaba su juicio. Admitió el cargo de agresión agravada y se le evitó más tiempo en la cárcel al recibir 3 años de libertad condicional. Número 2. Mikhail Popkov. El exoficial de policía Mikhail Popkov es considerado a menudo el asesino en serie más prolífico de Rusia. Estuvo principalmente activo desde 1992 hasta 2010 en su ciudad natal de Angarsk, en la región más amplia de Irkutsk, en Siberia. Popkov acechaba a sus víctimas, todas menos una de las cuales eran mujeres, mientras llevaba su uniforme policial y les ofrecía llevarlas en su automóvil tarde por la noche. El hecho de que fuera miembro de la aplicación de la ley desempeñó un papel significativo en ganarse su confianza. Repetidamente elegía a mujeres que consideraba inmorales y que físicamente se parecían a su madre alcohólica que lo había maltratado cuando era niño. Popkov conducía a las víctimas a lugares remotos donde las obligaba a desnudarse. Luego las atacaba de manera extremadamente brutal usando una variedad de herramientas que incluían cuchillos, hachas, destornilladores o bates de béisbol.
Popkov luego tenía relaciones con las víctimas mientras estaban muriendo o después de que estaban muertas, antes de mutilar extensamente sus restos. Decapitó al menos a una de ellas y le arrancó el corazón a otra, lo que le valió el apodo de El Hombre Lobo. En casa, el oficial de policía era descrito como el esposo y padre perfecto. Su esposa, Elena, también era miembro de la aplicación de la ley, y aunque no se cree que haya sido cómplice, proporcionó coartadas para Popkov en varias ocasiones cuando las sospechas por los horribles asesinatos se centraron en él. Una de las víctimas sobrevivientes del asesino en serie, identificada como Svetlana, lo identificó claramente como el oficial de policía que la había secuestrado y abusado en enero de 1998. Popkov obligó a Svetlana, quien entonces era una adolescente, a quitarse la ropa y luego estrelló su cabeza contra un árbol dejándola inconsciente. A pesar de haber sido abandonada en temperaturas bajo cero y dada por muerta, la joven sobrevivió y posteriormente lo acusó. Elena inventó una coartada para su esposo y el caso fue archivado, pero el testimonio de Svetlana proporcionó una base vital para los esfuerzos de investigación que siguieron. Popkov había eludido a las autoridades durante casi 2 décadas antes de que una combinación de factores llevara a su arresto en 2012. Las autoridades encontraron huellas de un Lada 4x4, un vehículo todoterreno utilizado por la policía en numerosas escenas de crímenes. Tras una masiva operación de prueba de ADN de los oficiales de policía de Irkutsk, Popkov fue una coincidencia con el material genético recuperado de varias víctimas. Tras su arresto, reveló que había cometido el primer asesinato por impulso. Fue condenado a cadena perpetua en 2015 por 22 asesinatos y 2 intentos de asesinato. Al año siguiente confesó otros 59 asesinatos. Número 1. Kevin Rodríguez. El oficial de policía de Carolina del Norte, Kevin Rodríguez, de 33 años, fue arrestado por sus colegas de Raleigh en febrero de 2022 después de ser sorprendido vendiendo cocaína mientras estaba de servicio. La investigación había comenzado en noviembre del año anterior cuando fuentes confidenciales informaron a las fuerzas del orden locales y a la Administración para el Control de las Drogas DEA que Rodríguez era un traficante. Un informante luego acordó reunirse con él para una transacción el 24 de enero de 2022. Según una denuncia penal, Rodríguez llegó en uniforme y con su arma de servicio, conduciendo un automóvil patrulla marcado de Raleigh. Se informó que entregó 56 gramos de cocaína a cambio de $2,600 en efectivo. El oficial de policía fue arrestado bajo cargos de distribución de drogas y posesión de un arma de fuego en un delito de tráfico de drogas. Fue suspendido sin salario mientras se le realizaba una investigación de asuntos internos. Por sus crímenes, Rodríguez enfrentaba un mínimo de 5 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. Número 4. Alexis Plunkett. El 12 de noviembre de 2014, en la prisión estatal High Desert, la mayor de Nevada, 2 reclusos fueron liberados en un pasillo y comenzaron a patearse violentamente mientras estaban esposados. Andrew Arévalo y Carlos Manuel Pérez, ambos veinteañeros, fueron disparados por un guardia en prácticas con una escopeta. Pérez murió tras recibir múltiples disparos en la cabeza, cuello, pecho y brazos. Arévalo también fue herido sufriendo lesiones similares, incluidos impactos de perdigones en el rostro, pero sobrevivió. Miembro de la banda Sureños y con 2 condenas anteriores, Arévalo fue declarado culpable de asalto, agresión y el asesinato de Pérez a pesar de no haber tocado el arma que lo mató. Fue sentenciado a 18 meses en una celda de aislamiento conocida como El Hoyo. Su abogada en el caso que siguió fue Alexis Plunkett, que en aquel entonces tenía alrededor de 35 años. Ella acusó a los guardias de instigar la pelea para organizar un combate al estilo gladiador y luego tratar de encubrirlo, responsabilizando a Arévalo de la muerte de Pérez. En enero de 2015, las autoridades penitenciarias retiraron las acusaciones de asesinato y agresión contra el miembro de la banda. Arévalo fue arrestado nuevamente en 2017 tras ser encontrado con armas y 23.7 gramos de metanfetamina y nuevamente defendido por Plunkett. Ambos se conocían desde 2012 y mantenían una relación amorosa durante su vínculo profesional. Su romance, que nunca intentó ocultar, eventualmente le causó problemas con la oficina del fiscal general de Nevada. Arévalo fue captado en cámara tocando los senos de Plunkett durante una visita en diciembre de 2015 en la misma prisión.
En 2017, después de varias visitas nocturnas de la abogada al recluso, durante algunas de las cuales fue grabada besándolo, el personal del centro de detención del condado de Clark empezó a sospechar. Se instaló vigilancia en la sala de visitas y captaron a Plunkett permitiendo que Arévalo usara su teléfono celular, lo cual estaba prohibido. También se reportó que permitió que Rogelio Estrada, otro recluso a quien representaba, hiciera lo mismo. Plunkett fue arrestada bajo 12 cargos de posesión ilegal de un dispositivo de telecomunicación portátil por un prisionero condenado por delitos graves y 2 cargos de delito menor grave por conspiración. Plunkett afirmó que había dado su teléfono a Arévalo y Estrada para realizar llamadas sobre finanzas, lo cual creía permitido. Describió el caso en su contra como la casa de brujas en redes sociales el 31 de mayo de 2017. Publicó de manera desafiante una foto en Facebook de Arévalo besándola en la mejilla. También compartió una foto de su ficha policial y escribió: ¿problemas con cargos? Te respaldo de manera que ningún otro abogado puede, antes de dar su número de teléfono e invitar a la gente a llamarla. En marzo de 2019, Plunkett se declaró culpable de un cargo de posesión de un dispositivo de telecomunicaciones por un prisionero en un acuerdo de culpabilidad que resultó en 3 años de libertad condicional. Posteriormente fue prohibida de ejercer la abogacía en Nevada. Ella y Arévalo finalmente terminaron su relación en agosto de 2019. Él fue condenado a 8 años de prisión por posesión de drogas y armas. Número 3. Brandon y Paul Laviner. Hasta inicios de 2022, los abogados de Florida Brandon Laviner y su padre Paul disfrutaban de una buena relación tanto personal como profesional, trabajando juntos en la oficina de este último en Boca Ratón. En un momento dado, Brandon aceptó un cheque extranjero y transfirió $100,000 a un cliente sin realizar las verificaciones adecuadas, lo que resultó en la pérdida de dicha suma. Para encubrir el error, se alega que Brandon comenzó a desviar dinero de las cuentas de su padre hacia las suyas, sustrayendo fondos del despacho que Paul había fundado en los años 80. La relación entre ambos se deterioró y llegó al punto crítico cuando Brandon agredió a su padre en mayo de 2022, lesionándolo en el hombro. El joven Laviner se vio obligado a renunciar al despacho en septiembre de ese año. Luego, en el 2023, Paul presentó una denuncia policial contra Brandon acusándolo de robar $450,000 de un fondo fiduciario a nombre de su madre Mindy. La acusación de robo llevó a la inhabilitación de Brandon. En mayo, Paul presentó una demanda civil contra él por la disputa del fondo fiduciario. El 1 de junio de 2023, un vehículo registrado a nombre de Brandon fue visto circulando cerca de la oficina de Boca Ratón, donde ya no trabajaba desde hacía casi un año. Alrededor de 1 hora después, un hombre que la policía más tarde identificó como Brandon llegó a la oficina de Paul en bicicleta. Llevaba una bolsa con cordón de la que sacó una caja conteniendo un arma. Brandon esperó aproximadamente 40 minutos a que su padre saliera y luego le disparó. Paul, de 68 años, murió tras ser alcanzado en la cabeza y el pecho, además de recibir 2 disparos en la parte inferior del cuerpo. Brandon fue localizado por las autoridades en un edificio cercano y arrestado por cargos de asesinato después de un breve enfrentamiento. A mediados de noviembre, Brandon fue encontrado muerto en su celda en la cárcel del condado de Palm Beach. Según su abogado, además de sus procedimientos legales, había estado enfrentando una serie de problemas personales que incluían un divorcio pendiente y la reciente muerte de su único hijo, que nació muerto a las 39 semanas. Número 2. Donald Deskins. A finales de agosto de 2023, un abogado y fiscal de Kentucky fue arrestado por el asesinato de su esposa. Donald Deskins, de 54 años, fue acusado de cometer un asesinato en el contexto de violencia doméstica y de manipulación de pruebas físicas en un incidente ocurrido el 24 de abril de 2021. Ese día, la esposa de Deskins, Juliette, de 46 años, murió por traumatismo contuso en su hogar. Se reportó que el abogado manipuló pruebas físicas esa fecha y también el 28 de julio de 2021, cuando entregó su laptop a las autoridades para usarla en la investigación. Alrededor del mismo tiempo, aproximadamente 3 meses después de la muerte de su esposa, Deskins anunció en Facebook que estaba en una nueva relación. Los comentarios de felicitación siguieron, ya que para el resto del mundo el abogado era un gran hombre que avanzaba en su vida después de una tragedia personal.
Tras su acusación, se determinó que Deskins no sería procesado por la oficina del fiscal común del condado de Pike, dado su empleo anterior allí como fiscal asistente. Floyd Deskins, fiscal común del condado de Johnson, fue nombrado fiscal especial a cargo de su caso. Explicó el retraso en el arresto de Deskins diciendo que encontrar a la persona con las habilidades y la experiencia para poder interpretar las pruebas físicas tomó una eternidad. Según la última información disponible sobre el caso, Deskins estaba detenido sin fianza en el centro de detención del condado de Pike. Número 1. Beatrice B. Hawkes. Beatrice B. Hawkes, abogada de lesiones personales de Florida de 31 años, fue conocida por Stewart en febrero de 2022. Al llegar al Fresh Market en Ocean Boulevard, B. Hawkes subió a la acera conduciendo a aproximadamente 35 millas por hora. No intentó frenar y arremetió contra una multitud golpeando a 4 personas. Las cámaras de seguridad la grabaron retrocediendo su vehículo a gran velocidad antes de intentar atropellar a otro peatón. Todas las víctimas sobrevivieron con diversas lesiones. Según un informe de arresto obtenido por el Miami Herald, B. Hawkes admitió de inmediato sus acciones a los oficiales que la arrestaron, declarando que voces en su cabeza le habían dicho que matara a las personas. La mujer reveló en declaraciones posteriores a la policía que había sido diagnosticada con trastornos mentales en 2019 y había estado recibiendo medicación para el trastorno bipolar y esquizofrenia. B. Hawkes fue detenida sin fianza después de declararse no culpable de un cargo de asalto agravado con un arma mortal, un cargo de fuga a alta velocidad o temeraria y 4 cargos de intento de asesinato. Más tarde ese año fue declarada no culpable por razón de insanidad y comprometida a una instalación de salud mental segura. Tras el veredicto, 2 de sus víctimas, Holly Minogue y su madre Liz McGeer, hablaron con los medios. Minogue informó que había quedado con lesiones y que el incidente todavía estaba en su mente todos los días, mientras que McGeer instó a B. Hawkes a aceptar la ayuda que se le había ofrecido. Número 4. Elise Mae Hibbs. Mientras cumplía condena en la prisión H.M. Park en Brighton, Gales, se reportó que el recluso Harry Pullen mantenía relaciones inapropiadas con 2 trabajadoras del penal. A Pullen, que en el 2019 recibió una sentencia de 5 años por su participación en una red de narcotráfico de heroína y cocaína en el sur de Gales, se le añadieron 4 años y 9 meses más al ser sorprendido introduciendo un teléfono móvil en su recto durante un traslado carcelario. Ruth Smilow, guardia de 26 años, y Elise Mae Hibbs, enfermera de 25 años, fueron acusadas de sostener conversaciones coquetas por teléfono con Pullen, a quien se le conocía en el sistema como un individuo particularmente manipulador. Varios reclusos y empleados habían reportado a Smilow y Pullen, quienes estuvieron en comunicación entre diciembre de 2020 y abril de 2021, mientras ella estaba en un periodo de prueba en la prisión. Smilow fue despedida y llevada a juicio, acusada de no reportar los avances de Pullen y participar activamente en la relación ilícita. En 2023 fue declarada inocente. Smilow reveló que sus conversaciones telefónicas con Pullen se debieron a que temía por su seguridad. Me amenazó con hacerme daño, dijo que mataría a mi pareja y a mí. Amenazó con venir a mi casa y atacar a mi familia, con escaldar a mi cuñado y lastimar a mis gatos, declaró Smilow en el tribunal. La guardia afirmó que no pudo denunciarlo oficialmente por temor a ser vista como delatora por sus superiores, después de haberse quejado de que los guardias manipulaban la comida de los prisioneros. Aunque Smilow fue absuelta de mantener una relación con Pullen, no se pudo decir lo mismo de Hibbs. La enfermera conoció al recurso mientras lo trataba y se involucraron sentimentalmente. Se comunicaban a través de Instagram usando una cuenta de un amigo de Pullen. Intercambiaron declaraciones de amor y hablaron de un futuro juntos. Hibbs fue arrestada una semana después de renunciar a su trabajo en el HMP Park en julio de 2021. Admitió haberse involucrado demasiado y no poder salir con Pullen y confesó su mala conducta en un cargo público. 2022 fue encarcelada durante 6 meses y en 2023 fue suspendida de su profesión médica durante 12 meses. Número 3. Charlene Diane O'Banion. En el otoño de 2021, mientras trabajaba en la cárcel del condado de Montgomery en Conroe, Texas, la suboficial Charlene Diane O'Banion mantuvo relaciones físicas con Jacob Baker, de 28 años.
La mujer, que en ese momento tenía poco más de 30 años, se ofreció voluntariamente para las tareas de limpieza en una sección de la cárcel conocida como V-Quad para encontrarse con Baker. En un área aislada llevó a cabo un acto íntimo con él. El encuentro finalmente salió a la luz y O'Banion fue interrogada por detectives de la oficina del sheriff del condado de Montgomery en diciembre de 2021. La entrevista, grabada en video, se hizo viral. Al principio, O'Banion negó rotundamente haber tenido contacto con Parker, descartándolo como un rumor iniciado por un recluso. En realidad, no solo habían tenido contacto físico, sino que también hablaban regularmente por teléfono. Cuando el detective Tom Landry reveló que todas sus llamadas en la cárcel habían sido grabadas, O'Banion admitió que había estado involucrada con Parker, pero afirmó que había ocurrido años antes de que ella trabajara en la cárcel y él fuera un recluso. Landry entonces señaló que, basándose en una conversación grabada, era bastante obvio que habían estado íntimamente involucrados recientemente. O'Banion continuó negando ese aspecto, pero Landry le recordó una grabación en la que, desde el principio, ella y Parker se llamaban cariño. Luego discutieron tener relaciones en detalles gráficos, incluyendo el incidente que había ocurrido dentro de la cárcel. En un momento dado, el recluso incluso elogió a O'Banion por su desempeño, a lo que ella respondió: «No fue mi mejor momento, solo trataba de terminar», antes de admitir que aún se excitaba pensando en ello. Incluso después de escuchar su propia voz en la grabación, O'Banion intentó manipular la historia, pero finalmente admitió que había realizado el acto con Parker en los últimos meses. Antes de que concluyera el interrogatorio, la mujer preguntó: «¿Voy a ir a la cárcel?», pero el detective le dijo que no era su decisión. En consecuencia, O'Banion se declaró culpable de actividad inapropiada con una persona bajo custodia y en mayo de 2022 fue condenada a 100 días de cárcel. Número 2. Aisha Goldsby. En agosto de 2023, la extrabajadora de prisiones Aisha Goldsby fue encarcelada durante 16 meses en la Corte de la Corona de Vermont tras admitir varios delitos derivados de su romance con un recluso. La mujer inglesa tenía 19 años en 2020 cuando comenzó a trabajar como guardia en el HMP Portland en Dorset. Allí inició una relación con Deano Harrison, de 21 años, quien cumplía condena por tráfico de drogas y robo. Goldsby se enamoró de Harrison y expresó sus sentimientos por él mientras intercambiaban mensajes en Instagram. Harrison correspondió a su afecto. La relación nunca se volvió física y se desarrolló principalmente a través de comunicaciones telefónicas, con casi una docena de llamadas registradas entre ellos en enero de 2022. Goldsby sabía que Harrison tenía un teléfono en su celda y, aunque denunciaba a otros reclusos ante sus superiores por tener artículos similares, no lo hizo en su caso. Además, le avisó cuando se realizaron registros para que él pudiera ocultar su teléfono. El dispositivo fue finalmente encontrado el 28 de enero, lo que también llevó al descubrimiento del romance ilícito. La guardia fue arrestada posteriormente. En el juicio, la defensa de Goldsby intentó persuadir al juez de otorgarle una sentencia suspendida, argumentando que era una joven trabajadora sin antecedentes penales y arrepentida de su propia estupidez. Sin embargo, el juez Jonathan Fuller sostuvo que la mala conducta en el servicio penitenciario debe tratarse con severidad y optó por la sentencia de prisión. Número 1. Rachel Martin. Una oficial de correcciones inglesa estuvo involucrada inapropiadamente con un recluso bajo su supervisión desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 8 de febrero de 2021. Tras un periodo de entrenamiento de 8 semanas, Rachel Martin comenzó a trabajar en el HMP Guy Marsh en enero de 2020. Irónicamente, como parte de su preparación para el trabajo, fue instruida sobre cómo evitar ser acorralada y manipulada por los reclusos. El romance de esta joven de 25 años con el prisionero Raymond Abraham comenzó unos meses después de que ella iniciara en el trabajo. Ella y Abraham, quien tenía un teléfono oculto en su celda, intercambiaron cientos de llamadas y miles de mensajes de WhatsApp que a menudo eran explícitos. En diciembre de 2020 se declararon su amor mutuo. Abraham, quien en ese momento tenía más de 40 años y era un criminal endurecido, cumplía una condena de 10 años por formar parte de una banda que robaba cajeros automáticos, sustrayendo más de 100,000 euros. Durante su comunicación, Martin le enviaba a Abraham fotos en varios estados de desnudez y a menudo se jactó con una amiga de que él pagaba todas sus facturas.
Un análisis de sus transacciones realizadas a través de terceros reveló que la guardia había recibido al menos 12.000 euros del recluso, dinero que gastó en artículos electrónicos, ropa y diversos objetos de alto valor. El 3 de febrero de 2021, Martin fue objeto de un registro aleatorio, durante el cual se encontró en su posesión un juguete para adultos controlado a distancia. Unos días después, la celda de Abraham fue registrada, encontrando un teléfono celular, memorias USB y una tarjeta de memoria. Los dispositivos contenían fotos comprometedoras de Martin. También se encontró ropa interior femenina debajo de la almohada del recluso. La relación de Martin con Abraham se reanudó después de que ella renunciara a su trabajo el 8 de febrero y hasta su arresto el 1 de abril. Durante los procedimientos legales subsiguientes, su defensa argumentó que el recluso la había adoctrinado, aprovechándose de su juventud y vulnerabilidad tras una reciente ruptura amorosa. Martin admitió 9 delitos de mala conducta por los que fue condenada a 16 meses de prisión en febrero de 2023. Gracias por ver. ¿Preferirías trabajar en un entorno de alta seguridad con riesgos conocidos o en un trabajo más seguro pero monótono? Comparte tu opinión en la sección de comentarios.